Bueno, nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar una persona del país, se puede hacer y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en 2 ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, el episodio 107. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón para hoy viernes 27 de marzo. Es Más 569 el podcast que encuentras en Spotify y en YouTube para el desarrollo de este medio opinante en política y economía. Requerimos de tu apoyo. En YouTube te invito a dar like. En Spotify selecciona el símbolo más para así invitar a más personas para que puedan acceder al podcast. Por eso es importante que comentes, te suscribas y compartas. En este episodio, MEPCO, más MEPCO, el puto MEPCO y Michelle Bachelet. Vamos al episodio 107 del podcast. Hagamos algo de historia para entender lo ocurrido con el gobierno de José Antonio Kast en relación al MEPCO. El mecanismo de estabilización de combustibles fue creado por el ministro de Hacienda Felipe Larraín del gobierno Sebastián Piñera I. El MEPCO perfeccionaba un mecanismo previo, es decir, desde muchos años Chile, los gobiernos han privilegiado regular el impacto de los combustibles en toda la economía. Obviamente, porque Chile es un país importador neto de combustibles fósiles. El objetivo, prevenir la subida a la canasta básica y su impacto en toda la economía, es decir, intervención al mercado de los combustibles para que no dañen la economía y como por ejemplo no aumente la inflación y tenerla controlada, como también el gasto de las personas y de las empresas y de toda la cadena productiva. Pero este gobierno de José Antonio Kast, al verse enfrentado con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, el combustible se disparó en los mercados internacionales, llegando hasta los $119 el barril. La opción del gobierno de José Antonio Kast y en particular de su ministro de Hacienda, el experto en microeconomía y en manipulación de mercados, Jorge Quirós, optaron como gobierno el camino más fácil, traspasar el costo a los ciudadanos, eliminar el MEPCO y dejar que el valor de mercado sea pagado por todos los ciudadanos. El presidente Kast explicó la razón de las medidas de eliminar el MEPCO. El día de ayer, el ministro de Hacienda comunicó lo que vamos a hacer en los próximos días. Son medidas duras, lo entendemos, pero también queremos ir ayudando a las familias más vulnerables, a las personas de clase media, viendo cómo este impacto en el alza de las bencinas se puede mitigar, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas. Cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja, como otra guerra acotada entre Rusia y Ucrania, el gobierno anterior sí les había dejado fondos de reserva. Nosotros nos hemos encontrado con arcas vacías.
Para este gobierno no hay caja, no hay fondos para mantener el MEPCO, pero hay que entender y explicarlo. Pero, intertanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el Congreso explicó las medidas que este gobierno está tomando y que fueron aprobadas en el Congreso para contrarrestar el impacto de los combustibles en el fondo, acotar el gasto fiscal al máximo. Digamos que fue aprobado en la Cámara Baja, todavía falta el Senado. Primero que nada, partir agradeciendo a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en particular también a su presidente, Agustín Romero, por la urgencia y dedicación que le dieron a la discusión de este proyecto. Fue un proyecto que fue comentado, se recibieron distintas opiniones, se trabajó en la mañana, se trabajó en la tarde. Después el gobierno recogió algunas sugerencias que se trabajaron en unas indicaciones. Se incluye ahora también al transporte escolar dentro de los beneficiarios del bono mensual por vehículo de 100.000 pesos y por lo tanto estamos muy satisfechos. Se aprobó no solo la idea de legislar, sino también por una mayoría muy sustancial cada uno de los artículos del proyecto. Así que ahora vamos a la sala y esperamos que el Congreso en la sala, la Cámara de Diputados también tenga la misma acogida. A ver, lo que estamos viendo primero es reaccionando a esta situación, en una situación compleja, en una situación de conflicto bélico que afecta al país, no solo afecta a Chile, afecta al resto del mundo. Este es un primer paquete de medidas, obviamente, y vamos a tener que ir observando la situación, pero siempre con una mirada muy equilibrada en términos de cómo contenemos el impacto exterior lo más posible, cómo mantenemos el equilibrio fiscal y cómo nos preocupamos de los más necesitados. O sea, no se Esos son los tres objetivos. Uno nunca puede descartar, porque puede pasar más cosas, puede seguir subiendo el precio o puede caer el precio. Nosotros estamos acá tomando un seguro, un seguro de que no estamos en condiciones de apostar, las finanzas no lo permiten hoy apostar, tenemos que acotar el gasto y lo acotamos a estos beneficios por ahora. Para el MEPCO, claro, el MEPCO debía ser eliminado para traspasarle el costo a todos nosotros. La pregunta es ¿por qué? Ya que el argumento de la caja fiscal es absurdo, el déficit es absurdo, estructura fiscal débil o deficitaria es débil. Al comprar benzina, nosotros los mortales, en cualquier bencinera, al pagar nos entregan la cuenta detallada del pago. Valor del combustible consumido, valor del impuesto específico, el IVA. Esos tres elementos están en la boleta. El MEPCO no aparece, pero el MEPCO se financia con el impuesto específico. Al subir el precio del petróleo, para no impactar el mercado nacional, el impuesto específico baja varios puntos, para así amortiguar el valor de los combustibles. Entonces, ese colchón creado por el impuesto específico sencillamente actúa bajando el impuesto específico para sostener la subida de las bencinas dentro de una banda razonable de precio. Al momento en que el petróleo baja de valor, el MEPCO actúa de forma inversa. Sube el impuesto específico retornando a las arcas fiscales lo que dejó de cobrar o percibir como impuesto específico. La baja del precio de los combustibles es lenta, 30 pesos cada 3 semanas, hasta que el impuesto recupere todo lo que dejó de cobrar durante el alza a los mismos combustibles. Pero eso era. Ahora este gobierno desea hacer caja con el precio de las bencinas, con el impuesto específico, con el IVA, para luego más adelante, al tener caja disponible, para cuando este gobierno presente el proyecto de ley para que baje los impuestos corporativos del 27 al 23%. Es decir, toda esta trama es para bajar los impuestos corporativos en un plazo mediano. Hagamos un ejercicio. En febrero del 2022, Rusia invadió Ucrania. El petróleo subió hacia los $139 el barril. Este marzo, Israel y Estados Unidos inició bombardeos a Irán. El petróleo llegó hasta el momento a $119 el barril.
El gobierno del saliente Sebastián Piñera activó el MEPCO para mitigar las alzas a los combustibles para prevenir perjudicar a toda la economía. El gobierno de Gabriel Boric continuó con las mismas medidas. Eso es el 2022. El gobierno de José Antonio Kast, este 2026, destruye el MEPCO y traspasa toda la carga a nosotros, los chilenos, independiente de nuestros ingresos. En los gobiernos Piñera-Boric, el MEPCO actuó como agente estabilizador de la economía. El MEPCO trabajó correctamente. Se aplicaron ajustes a las bencinas que se mantuvieron en torno hasta no más de los 1.150 pesos el litro para aliviar el impacto fiscal, pero se mantuvo el control de precios en transporte público y en carga, al igual que el monitoreo del costo de la canasta básica. Hoy Kast y su operador de mercado, Jorge Quirós, en Hacienda, eliminan el MEPCO. El precio de las bencinas ya sabemos subió sobre los 1.500 pesos. No hay mitigación a los precios, la canasta básica subirá. El Banco Central advirtió que la inflación subirá a 4% y la meta fiscal de la inflación del 3% estará para el 2027, justo cuando llegamos al rango meta fijado por el Banco Central del 3% de inflación este trimestre. La dupla Kast-Quirós está destruyendo la economía del país. El transporte de carga subirá sus costos, la canasta básica subirá sus precios, todos los productos subirán de precio. Contrastemos las cifras económicas de marzo 2022 y marzo 2026, es decir, traspaso Piñera-Boric, Boric-Kast. La fuente de estos datos es la Tesorería General de la República, una ente del Estado de Chile responsable de, obviamente, cobrar a nombre del Estado. Impuestos, por ejemplo. Activos del Tesoro a marzo del 22, 15.355 millones. Activos del Tesoro a marzo del 2026, 19.840 millones. Es decir, hay 4.000 millones más. Caja disponible marzo 2022, 961 millones. Caja disponible marzo 2026, 1.406 millones de dólares, es decir, 500 millones de dólares más. Fondo de estabilización, este es el FES, a marzo del 2022, 2.457 millones. El FES a marzo de 2026, 5.920 millones, es decir, 3 millones y medio más que el año 2022. Deuda bruta del país en marzo del 2022, 36% del PIB. Deuda bruta marzo del 2026, 41,8% del PIB, que es una deuda baja para los países desarrollados y de la OCDE. Entonces, claramente, este gobierno nos está mintiendo, jugando con las cifras, nos quiere mentir, nos quiere excusarse de que el traspaso de los recortes fiscales a todos nosotros se debe a la debilitada caja. Bueno, ¿qué pasó en marzo del 2022 y también la invasión de Rusia a Ucrania? Estas no son decisiones políticas buscando el bienestar común. Estas son decisiones ideológicas, ya que la carga del gasto público en bencina sin el MEPCO es traspasada a todos nosotros y a toda la economía. Las cifras no mienten. Quirós y Kast sí están mintiendo. Siguiendo con los combustibles, la economía chilena ya tiene un quiebre
importante en el uso de las energías fósiles. El 65% de toda la energía generada en Chile viene de fuentes solares o eólicas. El transporte, ya hemos transitado seriamente hacia la electromovilidad. El transporte público de Santiago en gran medida es eléctrico. Además, empresas de logística como Mercado Libre y otras tienen en sus repartos de vehículos furgones eléctricos. Entonces, como país desde Bachelet 2, siguiendo con Piñera 2 y luego Boric 1, han sentado las bases sólidas en nuestra transición energética, independientemente si Kass como presidente abraza al corrupto y chantajista presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cree que el mundo vive en los años 60, 1960 es, donde todo se movía por fuentes fósiles. Es tanta la estupidez de Trump que esta semana clausuró un contrato por más de $1.000 millones a la empresa europea que estaba construyendo un campo marino eólico en la costa atlántica de Estados Unidos. Mientras tanto, en Texas, donde uno piensa en petróleo y gas y vaqueros, las energías renovables, sol y viento, hoy son 2/3 de toda la energía generada en ese estado. Por tanto, Trump, el corrupto y chantajista, vive en el pasado. Esperemos que Kass no sea igual de ciego de vivir en el pasado y no renunciar a la transformación energética de Chile, que esta es muy avanzada y es pionera en el planeta. Eso esperamos. Además, recordemos que esto es una ley de la República que viene del año 2016. Vamos a la pausa en esta edición 107 del podcast. Soy Jorge Garrotón. Esto es Más 569. De regreso, te invito a dar like, a comentar, compartir para seguir desarrollando este medio que es opinante en política, como digo, y en la economía. Esto es Más 569 el podcast. Soy Jorge Garrotón, soy productor, editor y presentador. Michelle Bachelet, el gobierno de José Antonio Kast, en un acto de absoluto desprecio a la historia chilena en la forma en que llevamos adelante la política internacional neutra, constante y permanente en el tiempo, decidió quitar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo más importante de Naciones Unidas, el de secretario general. En los pocos días de gobierno, Kast decidió que la candidatura es inviable, que hay muchos candidatos y en mejores condiciones para ser secretario general de Naciones Unidas. El canciller Fernando Pérez Maquena, el exgerente general de Quiñenco, la empresa que es el holding del grupo de los Luxic, explicó lo inexplicable que el gobierno no apoya a Bachelet. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá. Quería simplemente informarles que el gobierno de Chile ha decidido retirar el apoyo a la candidata Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de Naciones Unidas. El gobierno considera que la candidatura no es viable, las razones son dos. La primera es la alta dispersión de candidatos latinoamericanos y la segunda es información básicamente que hemos podido recoger de actores clave en este proceso, con los cuales que presentaron algunas diferencias. Ahora, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet, en caso de que ella decida continuar con la postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato. Vamos a volver a las prioridades que nos ocupan, que son básicamente aquellas que creemos que le importan a todos los chilenos, que son recuperar la senda de crecimiento, la seguridad y restablecer las confianzas. Eso es lo que quería contarles en breves palabras. Pues la verdad que lo que estamos haciendo es, después de una evaluación informada y responsable, tomar esta decisión en función de las probabilidades reales de éxito que creemos que hacen que esta candidatura no sea viable. El presidente Kast se reunió efectivamente con la expresidenta Bachelet el día viernes y tengo entendido que este fue un tema que se conversó.
Como son expertos en relaciones internacionales, como conocen al detalle el manejo de la política internacional con sus relaciones muy profundas en todo el hemisferio, quizás le preguntaron al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y él le dijo que no, ya que obviamente los demás gobiernos ni siquiera los conocen. Entonces, Kast obedeció muy probablemente la orden de Rubio. Tan pronto Michelle Bachelet escuchó el no que le dijo Kast, que su candidatura no será apoyada, Michelle Bachelet dijo sí, que continúa con su campaña. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, el Partido Socialista es donde milita Michelle Bachelet, expresó su molestia con el gobierno de Kast, por un lado abordando el tema del MEPCO y el tema de Michelle Bachelet. En medio de una muy mala decisión del gobierno, como no aplicar el MEPCO y perjudicar a las familias chilenas con el alza de los precios del petróleo que impactan directamente la economía familiar, también conocemos una muy mala noticia: la decisión del gobierno de no apoyar la candidatura a la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet. Nuestro país, con esta decisión que ha tomado el gobierno de no apoyar la candidatura de la presidenta Bachelet a la ONU, pierde una oportunidad enorme de aportar en lo que es el multilateralismo, de trabajar en unidad con otros países para solucionar los graves problemas que afectan hoy al mundo entero. Esta candidatura es una candidatura de Chile, es una candidatura del Estado y esperábamos que el presidente Kast así lo entendiera. Sin embargo, esta candidatura es apoyada también por Brasil y México, por lo tanto sigue adelante y no tengo ninguna duda de que tendrá y concitará muchísimos apoyos a lo largo del mundo, atendida la trascendencia de esta decisión para el sistema de Naciones Unidas y a la experiencia y la calidad de nuestra candidata, la expresidenta Michelle Bachelet. El ex senador, ex canciller, ex ministro de Interior y también socialista José Miguel Insulza, que también fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, explicó a Mirna Schindler en el diario electrónico El Mostrador, en el programa Al Pan Pan, de lo antinatura de la decisión de este gobierno de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. A mí me pareció mal, por cierto, pero sobre todo me pareció un poco ridícula las explicaciones que se dan, que han hecho, al parecer, ellos han hecho en los pocos días una verificación de que la candidatura no es inviable, cuando todo el mundo dice que era perfectamente viable. Pues ahora, ¿qué puede pasar después? Podía pasar algo, claro, pero si algún país se quería oponer, probablemente ya lo habría dicho. Ahora, lo que el gobierno de Chile tiene que decir, porque dice que hay países que había dificultades con algunos interlocutores, que lo digan, porque digan cuáles son las razones reales. Obviamente, esto no había pasado nunca. Ahora, lo malo con Chile es que Chile tiene, o lo bueno con Chile, es que Chile siempre es predecible. ¿Qué va a hacer Chile sobre esto? ¿Va a ir a Irak a tirar bombas en Irak junto con el gobierno del presidente Bush? No fue. ¿Va a expulsar a Cuba de la OEA Jorge Alessandri? No, porque Chile no expulsa de ninguna parte, además porque no hay ningún derecho a expulsar. Chile siempre es predecible. Es predecible, y en este caso hizo exactamente lo impredecible. Que iba a sacar una candidata a presidenta, una señora que fue presidenta de Chile elegida por el pueblo dos veces, que ocupó altos cargos en Naciones Unidas, altos cargos en Naciones Unidas. ¿Qué tiene de impredecible? ¿Qué tiene eso de que no es elegible? ¿De dónde saca eso? ¿Por qué inventan esto? Pero es realmente insólito que el propio país de una persona le reste su posibilidad a esa persona, realmente, o más bien quiera sacarla del juego. Pero por eso ellos le pregunto. Ni siquiera hablaron con el presidente, ni siquiera llamó el señor canciller Pérez, ni siquiera llamó al canciller de Brasil, ni siquiera llamó al canciller de México para decirle que querían hacer esto. Los miembros del Consejo de Seguridad no se han pronunciado. Ya. Todavía no se ha pronunciado ninguno, ni Rusia, ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni China. Ninguno de esos 5 países dice yo voy a apoyar a este. Ninguno. Pero eso no había ocurrido todavía. Eso no ha empezado a ocurrir.
Ya, Entonces pero tenemos un espéreme. adivino llamado Pérez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues. Porque la verdad es que eso no lo ha hecho Estados Unidos, no lo ha hecho China, no lo ha hecho Rusia, no lo ha hecho Gran Bretaña, no lo ha hecho Francia. Desde México, consultada la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la candidatura de Bachelet y el desistimiento del apoyo de Chile a su candidatura, ya que México junto a Brasil y hasta esta semana Chile sostenían y el apoyo a la candidatura de Bachelet, dijo la presidenta mexicana Sheinbaum que Bachelet es la candidata apropiada para el tiempo que vivimos. Bueno, nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. ¿Se puede hacer? No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en 2 ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Vamos a ver Brasil si continúa también con este apoyo, porque éramos Chile, Brasil y México, pero nosotros lo hemos platicado con el canciller, con Alicia Bárcenas, que hoy es secretaria de Semarnat, pero que, como saben, pues tiene mucho conocimiento de Naciones Unidas y de el servicio exterior, y ella está completamente de acuerdo también. Entonces hemos tomado la decisión de continuar apoyándola. La presidenta Sheinbaum menciona a Alicia Bárcena, quien hasta hace menos de un año era la directora de la CEPAL, la organización más importante de Naciones Unidas en América, establecida hace décadas en Santiago. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Bárcena es una persona clave, ya que conoce a todos los mandatarios del continente. Y si ella dice que es viable, entonces la candidatura de Bachelet tiene alas. Recordemos que en la rotación de secretarías generales le corresponde a este continente elegir al o la candidata para el cargo con o sin mediar la aprobación del Consejo de Seguridad, no importa lo que diga el Consejo de Seguridad. Es muy probable que quizás China le toque la oreja al gobierno de Kast y Trump, es decir, apoyar a Bachelet. Además, podemos contar que en Europa el apoyo de España y de otras naciones europeas a Bachelet, por tanto, contará con apoyos importantes para sustentar su candidatura y desplazar a otros candidatos. Y podemos pensar en África, en Sudáfrica. Entonces, si Bachelet llega hasta el final, el gobierno de Kast será humillado por Bachelet internacionalmente sin que ella haya dicho nada. Ponemos fin al episodio 107 de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Para el desarrollo de este medio especializado en política y economía, requerimos contar con tu participación en YouTube. Te invito a dar like. En Spotify selecciona el símbolo más para que así un mayor número de personas accedan al podcast. Es importante contar con tu ayuda, entonces por favor comenta, suscríbete y comparte. Estamos en redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos de notas relevantes de la política y economía del país. Puedes acceder a ellas visitando el podcast Más 569 o también los shorts de YouTube. Estamos en otras redes sociales como Más 569 Podcast. Les deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos este día lunes próximo.
Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.